se produzca un reparto de poder y en el que los catalanes se sientan a gusto. Yo entiendo que como catalán, si yo hablo en catalán en Cataluña y salgo de Cataluña e intento hablar en catalán y la gente no me entiende, pues yo lo que entiendo es que me parece normal que un catalán sienta que no es su país, que esto no es mi país. Es decir, en mi país tengo que poder hablar en mi idioma y que la gente me entienda, ¿no? Yo creo que evidentemente necesitamos en ese sentido una reforma, ¿no? Ya digo, repartir ministerios entre diferentes regiones, que en toda España hablemos todos los idiomas españoles, porque si queremos que Cataluña y el catalán sea español, tendremos que aprenderlo. No puede ser que yo venga aquí y no sepa catalán, ¿no? Yo me intento esforzar en escucharos además y he hecho entrevistas en catalán y me alegro y me esfuerzo en ello, ¿no? Pero a mí me han privado de algo que yo entiendo que es español, que es lo catalán, ¿no? A mí me han privado de la literatura catalana, que no la conozco. Me he tenido que esforzar en conocerla. A mí me han privado de la historia de Cataluña, porque no me la han enseñado. Y exactamente igual del vasco. Yo no sé decir hola en vasco. Es un disparate, ¿no? Entonces, yo lo que no puedo pretender como castellano, o Castilla, o el imperio castellano, que se nos va al garete, no podemos pretender imponer lo castellano a todos los demás, sino que tenemos que generar un marco de convivencia en el cual le digamos a Cataluña, a Euskadi, a Galicia, bueno, vamos a aprender todos de todo. Y no pasa nada, porque culturalmente hablando, primero, es factible, porque bueno, tanto el catalán como el gallego comparten unas raíces, de tal forma que si yo le he entendido a usted perfectamente, o más o menos perfectamente, si a mí me hubieran dado una serie de horas de clase desde pequeño en catalán, bueno, pues obviamente entendería a la perfección. Entonces, claro, yo no puedo exigir a los catalanes, oye, tenéis que aprender castellano. Muy bien, ¿y yo qué? ¿No aprendo catalán? No, es que lo mío, mi idioma está por encima de los demás. Entonces, claro, cuando tú lo que planteas es un Estado en el cual bueno, pues ejerces una autoridad en base a la fuerza, pues al final lo que te encuentras es esto. Entonces, claro, cuando tú haces el planteamiento de, bueno, señores, vamos a crear un nuevo marco, que llamémosle España o llamémosle chirigota, me da lo mismo, porque lo esencial no es como lo llamemos al marco de convivencia, lo esencial no es la bandera, eso no es lo esencial es que vayamos todos juntos y que además elaboremos una serie de reformas que son muy necesarias tanto para España como para Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues no va a ser fácil, pues necesitamos que venga alguien y que haga este planteamiento, ¿no? Y yo no veo a Mariano Rajoy haciendo este planteamiento, ni veo a Pedro Sánchez haciendo este planteamiento, ni veo a Albert Rivera haciendo este planteamiento. Afortunadamente yo creo que en ese sentido Pablo Iglesias ya ha hecho un planteamiento muy importante, que es el de votar, ¿no? Yo creo que eso es una opinión muy personal, pero yo creo que es importante. Pero aparte de votar, yo llevaría un segundo planteamiento, y es, bueno, vamos a votar, pero antes te voy a hacer una propuesta, ¿no? Al final, si tú quieres salir con una chica, bueno, pues antes de decirla sí o no, pues tendrás que ofrecerle algo de alguna forma, ¿no? Entonces, tú tienes que ofrecer algo, ¿no? Y lo que no ha habido en todo este proceso ha sido ningún ofrecimiento. Yo no he oído ningún ofrecimiento, ¿no? Si se oye lo de la España federal, sí, bueno, pero ¿eso qué es? ¿No? Sí, bueno, pues vamos a montar una federación y tal. Pero es que da la sensación de que van a cambiar el nombre, ¿no? Porque además tendrían un verdadero problema, porque si ya para encajar el rey en una democracia tienes que hacer la cuadratura del círculo, porque claro, eso no hay, intelectualmente hablando, no hay quien lo defienda. Bueno, pues para meter al rey en una federación, pues imagínate, esto, ¿cómo lo vamos a llamar? Como las federaciones de fútbol, Real Federación de España, o no sé, sería un nombre completamente inédito, ¿no? Entonces, claro, todo esto es muy complejo, pero sí que, fuera de la broma, necesitamos generar un marco de convivencia, porque al final, 1,5 millones de personas, 1.800.000, 2 millones, las que sean, X, no son 4.000 personas ni 50.000 personas. El problema no va a desaparecer, ¿no? Y las soluciones que al final se plantean, y ya siendo prácticos, y conste que yo soy demócrata y creo que se debería de votar, que deberían de votar los catalanes y decidir si quieren estar con nosotros o no, por encima de eso, las otras soluciones que nos plantean no solucionan el problema. Los carros de combate. Bien, yo no veo a los catalanes, si ahora empezasen a entrar aquí los carros de combate, que por cierto, bueno, pues no disparan, en fin, todo este tipo de cosas. Yo no veo aquí a los catalanes diciendo,
qué malas senyeras, que es que yo ya me siento español a más no poder, es que es un sentimiento que me llega. No, lo que siento es que había una sensación de odio hacia el español, aunque efectivamente al final saliese bien, aunque no hubiera ningún tiro, aunque no pasase nada. Sería un auténtico desastre, una parte de salir en la CNN, la BBC, en fin, aparte de quedar como algo esperpéntico, sería terrible. Bien, pues bueno, vamos a lo otro, la legalidad, la Constitución. Aquí la Constitución hasta el final, que por cierto, parece que la Constitución también la ha escrito Dios y es de hace un telediario, pero es que además los que ahora se agarran a él y la defienden son los que la querían tumbar hace no tanto, o sea, todo aquello es un poco esperpéntico. Bien, la Constitución, acabamos de cumplir la Constitución y la legalidad. Todo aquel que incumpla la legalidad, paquete. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿a cuánto vamos a meter en la cárcel? La primera atacada, ¿a cuánto? ¿A 50? ¿A 100? Bien, después de eso, claro, vamos a hacer una encuesta aquí en Cataluña y van a decir todos, ¿cómo sois aquí? Españoles, españoles, pero bueno, todo lo llevo yo aquí, se me ha metido dentro y... Pues no, evidentemente no. ¿Qué será lo siguiente? Pues que tengamos que meter a más gente en la cárcel. Y al final, ¿cuántas personas vamos a meter en la cárcel? ¿A 100? ¿A 200? Es decir, ¿dónde vamos a plantar el límite? ¿Dónde vamos a decir hasta aquí hemos llegado, no? Pues evidentemente esas dos soluciones que son las que se han planteado, una de forma un poco, bueno, pues más velada y la otra de forma ya más abierta, que es la de meter a la gente en la cárcel, no es solución, ¿no? Al final, bueno, pues cuando tienes 2 millones de personas, o casi 2 millones de personas, que quieren la independencia, tendrás que sentarte a dialogar con ellos, a llegar a un acuerdo, a llegar a un entendimiento. ¿Por qué? Porque las soluciones de 1715 ya no funcionan. Es decir, venir aquí y bombardear a todo el mundo y eso no funciona. Y sobre todo porque todas esas soluciones que hemos empleado esos 300 años atrás, aparte de ser un desastre, que han llevado al imperio español o castellano al desastre y a irse empequeñeciendo cada vez más, no han funcionado. ¿Por qué? Porque si hubieran funcionado, a día de hoy no estaríamos hablando de este problema. Este problema se ha ido persistiendo. Entonces, tarde o temprano tenemos que ser adultos y afrontarlos y decir, bueno, a ver, señores, este es el nuevo marco de convivencia, vamos a votar, que voten los catalanes, pero eso sí, vamos a establecer una norma de convivencia de tal forma que, yo que sé, que no volvamos a votar en 15 años, o en 20 años, o en 25 años, pues tampoco vamos a estar votando todos los días, ¿no? Hay cosas más importantes que resolver, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero bueno, es una opinión muy personal, ¿no? Y creo que es la única forma real de solucionar este conflicto, porque la otra que ofrecen también es que votemos todos los españoles. Pero claro, es que si votamos todos los españoles, los catalanes que quieren ser independientes no van a sentir la legitimidad de ese voto, con lo cual no vamos a resolver tampoco el problema, ¿no? Entonces, al final, todas las combinaciones pasan porque voten los catalanes, porque creo que es la única forma con la cual yo después, efectivamente, si efectivamente el referéndum es que Cataluña se queda dentro de España, que podría ser que no, pero si se queda dentro de España, después me sería mucho más fácil de aplicar la legalidad, ¿no? De que un señor dijera, oiga, que nosotros queremos ser independientes, bueno, pues ahora le meta a usted en la cárcel, pero es que le meta a usted en la cárcel porque es que ustedes ya han votado y ya han decidido que se quedan, ¿no? Y esto ya es democracia, ya tienes una legitimidad, pero a día de hoy no hay ninguna legitimidad, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto es muy complejo, ¿no? Es una opinión personal. Sí. Sí, yo tenía 2 preguntas. La primera, si a usted le parece que aparte de ese uso inapropiado que se hace de los fondos, haciendo compras como la del submarino hundido y demás, España no debería aumentar el presupuesto que tiene en defensa, que es muy reducido en comparación con las otras potencias europeas, para adecuarlo a nuestras necesidades, a los escenarios que se plantean y ponernos a la altura, por ejemplo, de Francia o de Alemania, que usted pone como ejemplo, y cuya diferencia sustancial es el presupuesto y no la calidad del personal, sino el presupuesto. No, yo entiendo además que hay una calidad personal. La segunda pregunta, si no le importa, usted ha dicho al principio... Te respondo si quieres a esto sí, y ahora. Sí, es que si no... A ver, llego hasta vamos a ver, hay un gran engaño con el presupuesto, ¿vale? El presupuesto del Ministerio de Defensa son 5.760 y tantos, 80 y tantos millones, ya ahí me pierdo, ¿no? Más de 5.750, oficial. Ese es el oficial, ¿vale? Pero es que tú te vas a la Agencia Europea para la Defensa y al SIPRI, que es un instituto para la paz en Estocolmo, y ya te hablan de 9.500 a 11.000 millones de euros. Es decir, hay 2 organismos oficiales y de gran credibilidad que ya nos están diciendo que nuestro Estado nos está engañando en lo que gasta. Pero además, es que si te vas a determinadas partidas presupuestarias que hay en otros ministerios, te das cuenta de que el presupuesto del Ministerio de Defensa puede llegar incluso a los 23.000 millones de euros anuales. Nadie lo sabe realmente.
O sea, es triste que en un país haya un nivel tan bajo de transparencia que realmente nadie te pueda asegurar lo que se gasta. Es más, de esos 40.000 millones de euros que hemos hablado antes, no se saben exactamente si han sido 41.000 o 40.000, perdón. Se sabe que hay comprometidos 10.000 y que antes hemos gastado 30.000, de los cuales, de esos 30.000, debemos 21.000. Pero no sabemos si hemos gastado 30.000 porque se ha renegociado 2 o 3 veces y eso ha incrementado el gasto, con lo cual es muy posible que esos 30.000 no sean 30.000, sino que sean 35.000, pero nadie lo sabe, ¿no? Entonces nos encontramos en un escenario que efectivamente España dice, oiga, nosotros gastamos menos del 1% en el presupuesto de defensa, pero resulta que es mentira. ¿Por qué? Porque tienen el 75% del presupuesto encubierto en otros ministerios. Te pongo un ejemplo. Las compras que hemos hablado de armamento. Ellos presupuestan todos los años entre 60 y 100 millones de euros como gasto a los planes especiales de armamento, es decir, carro de combate, el submarino, etcétera, etcétera. Bien, se gastan en torno a los 1.000, 1.800. Hacen una ampliación de crédito extraordinario todos los veranos. Mes de julio, que es cuando ya los diputados están, que me quiero ir de vacaciones, que me voy a la playa, tal. Crédito extraordinario. ¿Tú te crees que se puede hacer una ampliación extraordinaria de crédito como si te hubiese surgido algo de, wow, esto no lo preveía? Pero tío, si ya tienes hecho el plan de amortización, me estás engañando. Me estás poniendo en el presupuesto todos los años que gastas 60 cuando realmente vas a gastar 1.000, o cuando vas a gastar 1.500, o cuando vas a gastar 2.000. Es un nivel de engaño brutal, eso es un fraude. O sea, por esto tendría que haber personas en la cárcel. Es terrible. Entonces, ¿el problema son nuestros militares? No. Tenemos unos militares extraordinarios. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reestructurar las Fuerzas Armadas. No podemos tener 19.000 oficiales. Tenemos que tener muchísimos más soldados de los que tenemos, que solo tenemos 41.000. Pero tendremos que adecuar el ejército a lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Queremos efectivamente estar a nivel de Francia, Alemania? ¿O queremos otro tipo de política exterior? Lo que no podemos es tener un ejército independientemente de nuestra política exterior, no. Primero vamos a definir qué política exterior queremos. ¿Queremos seguir arrasando países como Irak y Afganistán y creando estados fallidos? Perfecto. Vamos a crear un ejército para eso. Y que la gente lo sepa. Y que la gente lo vote. Que la gente lo decida. Perfecto. ¿Queremos otro tipo de ejército para otras funciones? Que la gente lo vote, que la gente lo decida y entonces lo tenemos. Ahora, lo que no podemos tener es un ejército por tener, ¿no? Porque no podemos tener 19.000 oficiales como el que pone aquí una mesa. Oiga, esto es un disparate. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Profesionalizar a los militares. Es decir, lo primero que no tenemos que tener es a los soldados con carácter temporal. Un soldado debe ser permanente y debe tener además, debe ser una persona que gane bastante dinero. Y cualquiera me dirá, bueno, ¿eso por qué? No, ¿eso por qué no? Es que yo a un soldado le doy un fusil. Yo es que a un señor que le doy, pregunto, ¿cualquiera de vosotros os dejaríais operar por un señor que tiene un bisturí y que cobra 800 euros todos los meses? A mí me daría un poco de cosa, ¿no? De decir, bueno, ¿y a este señor dónde lo han formado? Bien, tenemos militares que, por desgracia, en muchos casos, aunque hacen unas labores extraordinarias, no tienen conocimientos en derecho internacional, no tienen conocimientos en derechos humanos, no tienen conocimiento en geopolítica, en geografía, en historia. Es que eso es fundamental. Es que tú no puedes ir a Irak sin conocer profundamente la geografía, la historia y además el contexto geopolítico del país. ¿Por qué? Porque después te dan la orden de darle una paliza a 2 iraquíes y se la das. ¿Por qué? Porque nadie te ha dado como soldado esas herramientas para decirle, oiga, no, yo esto no lo voy a hacer. Porque esto no es legal. Pero es que además no solo lo voy a hacer porque no es legal, lo voy a hacer primero porque no es legal. Y lo sé. Y segundo porque tengo un puesto de trabajo fijo. Y además no gano 800 euros. Gano como un policía nacional. Entonces, yo no me voy a jugar mi puesto de trabajo por hacer esta golfada que usted me está pidiendo. Ahora bien, si yo como soldado soy temporal, gano 800 euros, me pueden despedir mañana y además hay una serie de calificaciones y una serie de condecoraciones, una serie de hechos que te subordinan en exceso a tus mandos, pues al final vas a hacer eso y lo que te pidan. Y yo sé de gente que le han dicho, coge el cúter, coge el vinagre, coge la sal, que vamos a liarlo. Lo han hecho, porque es eso o la calle. Entonces, evidentemente, tú eso no puedes tener. Tú a un soldado no le puedes decir que tú no estás aquí para pensar. Que es lo primero que te dicen cuando entras. Yo he sido soldado 3 años, es lo primero que tú no estás aquí para pensar.
porque tú no estás aquí para pensar. No, yo te tengo que dar todas las herramientas posibles para que tú pienses y tomes las decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque es muy importante que el soldado piense. El soldado no es una marioneta, el soldado es una persona a la cual yo le doy una responsabilidad terrible, primero porque nos representa a todos. Entonces yo no quiero volver a ver a ningún militar español apaleando a un iraquí, no quiero volver a ver un vídeo de esos porque a mí, como ciudadano, como español, me avergüenza profundamente. Eso no puede volver a pasar, ¿no? Entonces yo tengo que poner todas las herramientas posibles para que eso no pase. Entonces eso es fundamental. Entonces al soldado yo tengo que decir que es la pieza más importante del ejército, porque lo es. Y le tengo que formar para ello, y le tengo que pagar para ello. Y después le tengo que exigir por ello. Y por colocar un tribunal lo suficientemente duro como para que si un militar comete una golfada y una gamberrada de esas características, le meta en la cárcel 25 o 30 años y no salga de ahí. Y además todos los demás lo sepan, ¿no? Pero ya digo que no es fácil, ¿no? Y tenemos que cambiar esa mentalidad dentro de los propios cuarteles. Porque esto hay mucho, se lo dices a muchos soldados y te dicen, pues yo eso no lo veo, pues yo... joder, pues si te dan una orden tienes que cumplirla. No. Si te dan una orden la cumples si es legítima. El problema es que los soldados no saben cuándo es legítima. De hecho, los soldados ni siquiera saben que ya no existe la obediencia debida. La obediencia debida que la ha querido volver a poner el Partido Popular en su política de retroceso de absolutamente todo, la obediencia debida, para los que no sepan un poco lo que es, significa que todas las órdenes deben de ser cumplidas independientemente de que sean legítimas o no. Es decir, que tú como militar, si existe la obediencia debida y te dan un fusil y te dicen que le pegues un tiro al primero que pase, pues estás obligado a hacerlo. Y en la obediencia debida se eliminó. Y los militares son responsables de cumplir solo aquellas órdenes que son legítimas. Jolín, eso suena fenomenal, pero si tú le das al soldado las herramientas para que sepas lo que es legítimo de lo que no es legítimo, pues es muy complicado. Y si después tenemos un tribunal que cuando una serie de militares hacen esa golfería encima los protegen, pues evidentemente la sensación que se le queda al militar, el mensaje didáctico que tú mandas a los militares cuando le das a esos 5 militares o 6 militares que han apaleado a 2 iraquíes, ¿cuál es el mensaje didáctico que tú les mandas? Que puedes volver a hacerlo. ¿Cuál es el mensaje didáctico que tú mandas a los militares españoles si a esos señores les metes 25 años en la cárcel? Hostia. Cuidado, la próxima vez que yo vaya a una zona voy a tener mucho cuidado, que fíjate lo que le pasó a fulano y a mengano. Y eso es terriblemente didáctico. Pero aparte de eso necesitamos una formación especial en derechos humanos, en derecho internacional, en geopolítica, en geografía y en historia. Básico. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Ya digo, eso no se puede exigir a una persona que le pagas 800 euros. A una que le pagas 1.500, que le pagas 2.000, se lo podrás exigir, ¿no? Luego tendremos que dimensionar correctamente el ejército que queremos. Queremos 125.000 militares, queremos 75.000, que es lo que queremos, ¿no? Eso es muy importante también. ¿Cuántos extranjeros hay? ¿Cuántos extranjeros hay? Bien, la tasa de extranjeros es variable. ¿Por qué? Porque básicamente el mismo número de porcentaje de extranjeros que hay en la sociedad es el porcentaje de extranjeros que anualmente se permite que haya en las Fuerzas Armadas. De tal forma que, o el tope, ¿no? El máximo. De tal forma que si en España, bueno, pues cuando se hace el padrón, pues entiendo que, o no sé exactamente qué estadística utilizarán, bueno, pues cuando sacan que hay un 8% de extranjeros, entonces en las Fuerzas Armadas permiten que haya un 8% de extranjeros. Por cierto, hemos tenido un comportamiento terriblemente racista con los extranjeros. Porque para empezar, nosotros no les hemos valorado sus conocimientos o sus niveles de formación, sino que directamente a la mayoría de los extranjeros les hemos incorporado a unidades de élite, a unidades de choque, a las unidades más duras. Y es bastante injusto, porque claro, si tú tienes un señor que es ecuatoriano, o que es argentino, que es lo que sea, y que resulta que está muy formado pues, para ser oficial o para cumplir otra labor, o tiene conocimientos en medicina, ¿por qué ese señor tiene que estar en combate? ¿No? Es algo bastante injusto. Y yo me he encontrado a personal, en este caso ecuatoriano, que me ha funcionado extraordinariamente bien, entre otras cosas porque estaba sobrecualificado para el puesto de trabajo que le habían encomendado, y yo le he tenido que dar otros cometidos muy superiores porque me daba cuenta de que eso era un disparate, ¿no? Entonces hemos sido terriblemente racistas. Esto es algo que nadie ha comentado, ¿no? Esto es algo que ha pasado completamente de puntillas, ¿no? De hecho ha llegado a haber normativas para cuando llegan las vacas flacas y nos sobran 10.000 militares a los cuales hemos expulsado, bueno, pues intentar que la mayoría de esos 10.000 fueran pues en extranjeros, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? A mí me han llegado a llegar normativas
del trato a los militares extranjeros y el trato a los militares no extranjeros. Y tú dices, bueno, ¿esto qué significa, no? Pero bueno, es complicado, ¿no? Sí, te debo una pregunta, perdona. Y luego otra cosa que le quería preguntar es que usted ha comentado al principio que le parece que a lo mejor el ejército debería estar un poco desligado de la vocación. Sin embargo, en los ejércitos que todos tomamos como referente en el mundo, como ejércitos modélicos o ejércitos que funcionan bien, estadounidense, el chino, el ruso, que está más de actualidad. El alemán. El alemán, pero el alemán un poco, esquinándolo un poco porque no es lo mismo, están íntimamente ligados a la idea de patriotismo y mucho a la vocación por el sacrificio. El alemán no está ligado a ese alemán no, yo he trabajado con ellos y funcionan bien, sí, ¿eh? Quiero decir, o sea, no se puede decir que no funcionen por bien. Por ponerle otro ejemplo, si a usted le parece... No, vamos a ver, vamos a separar entiendo la pregunta, ¿no? Y además tiene mucha razón en hacerla, vamos a ver. Hay que separar... Iba con otro así... sí, dime, perdona. Simplemente eso, si no le parece que la vocación es una parte bonita de un trabajo como el militar que exige mucho esfuerzo, y el esfuerzo a lo mejor sin vocación no es entendido solo por un salario porque es un esfuerzo especial, y la segunda, si no le parece que en España en concreto la idea de patriotismo está muy ligada a cierto partido político, a cierto movimiento político y no al patriotismo en sí. Es lo que yo he hecho en falta, que a lo mejor le falta al ejército español, ligar el patriotismo al patriotismo y no a partidos políticos. Sí, entiendo. O sea, que no, una cosa no quita la otra, que la vocación no quita con la tecnificación y ser más eficientes, y el patriotismo no tiene por qué ligarse a un partido político, que es a lo mejor lo que fallamos, o el fallo que tiene el ejército. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo, además son dos muy buenas apreciaciones. Vamos a ver. Por un lado tenemos el tema del patriotismo. No podemos pretender tener un ejército patriota cuando el resto de la sociedad no lo es. Volvemos al problema de Cataluña, ahí vas a decir, primero tenemos que resolver ese problema, y cuando hayamos resuelto ese problema, muy probablemente el patriotismo llegará solo, ¿no? Es decir, es obvio que a día de hoy bueno, pues no hay una identificación plena con los símbolos nacionales. Entonces, tendremos que crear unos símbolos con los cuales se identifique todo el mundo, ¿no? Al final yo creo que eso es mucho más importante que el símbolo en sí, porque el símbolo lo hemos cambiado muchas veces. No pasa nada porque lo volvamos a cambiar otra vez, ¿no? Y que sea a lo mejor totalmente nuevo. Vamos a hacer una bandera rosa si queremos. Si es lo de menos. Lo importante es que la sintamos nuestra. Y eso es algo que no sucede a día de hoy, ¿no? Y en eso tienes razón. En cuanto a la vocación, te digo cuál es el problema y te digo por qué la mayoría de los ejércitos del mundo, incluidos esos que nombras, incluido el americano, incluido el francés, se han desligado perfectamente de la vocación. Una cosa es que sean no el ejército americano, sino el ciudadano americano es patriota. Y el ciudadano español, en general, no es patriota. Entonces, cuando tú ves a los soldados norteamericanos, dices, joder, ¿qué patriotas son? Bueno, pero es que no es que sean más patriotas que sus ciudadanos, son exactamente igual de patriotas que un ciudadano medio. ¿Por qué? Porque eso que nos han inculcado a nosotros, que es vocación, la pregunta es que, vale, eso está muy bien. Yo quiero que todos los militares tengan una vocación exacerbada. Muy bien, ¿cómo lo medimos? No hay ninguna forma para medir eso. ¿Y a qué te lleva muchas veces la vocación? ¿O con qué es realmente al final la vocación? Es el nivel de fanatismo de una persona. Y eso no encaja ese concepto de vocación militar, que está muy bien y me parece muy bien que evidentemente un enfermero, una enfermera, un médico, un bombero tiene que tener vocación por su trabajo, le tiene que gustar su trabajo y me parece muy importante, pero ¿encaja esa vocación que nosotros ahora mismo tenemos en el concepto de los militares con la vocación que deberíamos de tener? El concepto de vocación no. El concepto de vocación militar es fanatismo. Es que si tú eres una persona con vocación, eres capaz de hacer cualquier cosa. Tú eres una persona con vocación y te dicen que tienes que trabajar 60 horas y de forma completamente antirreglamentaria, lo tienes que hacer, porque si no lo haces no tienes vocación. Si a ti te dicen que tienes que subir en el Yak 42 con 62 militares más y arriesgar su vida, si tú no lo haces no tienes vocación. Eres un mal militar. Eres un traidor a la patria. Oiga, mire, yo no soy un traidor a la patria, lo que yo no voy es a poner en riesgo la vida de mis militares. Bien, porque esa es la gran pregunta. ¿Qué habría pasado si el teniente coronel que manda a los militares del Yak 42 se niega a subir en ese avión? Ese señor habría, militarmente hablando, habría fallecido, ¿no? Lo habrían machacado.
de traidor para arriba. Ese es el problema de la vocación, que al final es fanatismo, que al final nos lleva a un nivel que no hay. No, yo quiero un señor que cumpla su tarea de forma profesional, ya sea un técnico o un universitario. Ya está, no quiero más, no necesito más. ¿Por qué? Porque la vocación llega sola. Porque tú te crees que un militar realmente puede estar haciendo su trabajo durante 50 años si no tiene una vocación, o por lo menos si no ha adquirido esa vocación en ese trayecto. Evidentemente es muy difícil, ¿no? Entonces, hay labores terriblemente bonitas dentro del mundo militar, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante que se desarrollen, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los expertos en explosivos, que son personas que se dedican a quitar los explosivos en colegios, en zonas en las cuales están salvando vidas. Es un trabajo muy vocacional, muy bonito, se juega en la vida permanentemente por quitar esas minas que ayuden a otras personas a vivir, a sobrevivir. Y bueno, pues es algo obviamente muy bonito y que requiere vocación. Entonces, ya digo, tenemos que separar la vocación de la tecnificación y de lo que es el trabajo, son dos cosas muy diferentes. Y el concepto de vocación militar no es lo que realmente es vocación, es algo que se han inventado para que los militares sean capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y lo último ya que le quería preguntar, que va un poco en relación a esto, si le parece que, vamos, le he querido entender que unidades como la Legión o los periodistas que tienen su propio folclore, una tradición muy larga de muchos años, deberían perder esa personalidad que tienen para adecuarse a una masa, pero a mí no me parece mal, no sé si a usted, que ciertas unidades tengan esa especialidad, ese folclore, esa personalidad que les hace estar orgullosos de ser como son. Que en otros ejércitos como el francés existen, como la Legión extranjera, que son prácticamente lo mismo, compuestos solo por extranjeros, y que en todos los ejércitos tienen, pues eso, unidades con cierta especialidad que se sienten muy orgullosos de esa identidad dentro de estar en un ejército. ¿Y le parece que eso no es positivo para un ejército? No, me parece que es muy positivo. Vamos a ver, ahí me he explicado mal. Me parece que es muy positivo. Tú puedes tener la Legión y la Cabra, y puedes tener el paracaidista, y puedes tener operaciones especiales, que es el matapollos, y yo me siento muy especial por ser un matapollos. Hasta ahí me parece genial, ¿no? Y de verdad no es malo. ¿Qué es un matapollos? Que tú sientas esa identidad, ¿no? ¿Un matapollos qué es? Un matapollos es lo que se llaman las personas de operaciones especiales, los boinas verdes, estos que, bueno, no sé, yo era de transmisiones y a mí me llamaban Matilda, ¿no? Era una Matilda, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene lo que tiene. Entonces, al final, claro que sí, eso no es problema. Al final el folclore llega solo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? La identidad cultural del folclore, de ese folclore, ¿no? Lo que está detrás de ese rito, ¿no? No pasa nada porque desfilemos con una cabra si eso es algo que nos gusta y es algo que hemos hecho durante mucho tiempo y es algo que queremos seguir haciendo. Estoy seguro que al ciudadano le da exactamente lo mismo, o sea, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema real? No, y si te gusta y tú lo sientes así, claro que sí, o los regulares, ese no es el problema. El problema es el sustrato cultural que hay detrás. Es decir, a mí no me puede llegar un legionario, me ha llegado, y decirme que le dé un pechazo. Pechazo es que le dé un puñetazo en el pecho, porque ha hecho algo mal. Eso es lo que sobra. Ese es un concepto que no se puede producir. ¿Por qué? Porque si ese señor me está pidiendo que yo le dé un puñetazo, yo digo, a ver, ¿qué me he perdido yo? En todo este trayecto me he perdido algo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si ese señor permite eso, verá bien que a su compañero le den un puñetazo. Y no verá mal que metan a dos tíos y les peguen una paliza. ¿Por qué? Pues si a mí me dan puñetazos cuando yo hago mal las cosas, pues estos que son terroristas, pues habrá que darles una somanta de palos. No hay ningún problema. Claro, es así. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos No, efectivamente, como bien has dicho, hay unidades que tienen una gran tradición y además ninguna unidad de infantería tiene más tradición que la española. Y claro que nos tenemos que sentir orgullosos de eso, claro que... Pero evidentemente eso no quiere decir que tengamos a nuestros soldados en muchos casos con la mentalidad del siglo XVIII. Eso es un disparate, ¿no? Es decir, tenemos que saber congeniar esas tradiciones y mantenerlas con una mentalidad moderna, con una persona que diga, no, mira, a mí como me pongas un pelo encima, o sea, una mano encima, me voy a ir esta tarde, te voy a denunciar, y además, como hay una justicia militar, que no es militar, que es independiente, se te va a caer el pelo, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Tenía varias cosas a colación de lo que usted ha comentado en general.
¿Qué opina usted de abolir la justicia mal llamada militar, que es una jurisdicción inventada totalmente para el servicio de los generales y su corporativismo que tienen, que son en realidad una familia, 4 familias que mandan en todo el ejército? Sí. Otra cosa más, se dedican miles de millones de dinero en formar oficiales, a suboficiales y a tropas, y especialmente a la tropa se la echa como papel mojado a los 45 años, sí. Después de encadenar compromisos que ni siquiera son derechos, porque a lo que se rompe una pierna ya te dan de baja de actitud psicofísica y te mandan a la calle. Entonces oficiales que ni siquiera les reconocen su formación como un grado superior, por lo menos, y a un oficial cualquiera que tampoco es reconocido su valía como oficial, porque a partir de comandante son elegidos todos a dedo. Sí. Luego, con respecto a la situación internacional, usted habla de la OTAN. Demasiadas preguntas, que yo tengo, os recuerdo que soy militar y tengo capacidad. Con respecto a la OTAN, bueno, se supone, históricamente la OTAN fue el contrapunto de la Unión Soviética. Sí. Cuando se cae la Unión Soviética, se crea una nueva entelequia, que es el estado del miedo, el estado del terror, que usted mismo ha dicho. El estado del terror fue financiado prácticamente por Estados Unidos, con la CIA y todos los movimientos que hubieron. Pues es que prácticamente, que te encaja bien, si quitas el prácticamente de la frase, sí, claro. O sea... Sí. Usted habla de que España puede tener alguna voz, algún voto ahí, cuando lo que hace realmente es a los estados que no se subyugan a su comportamiento ejemplar. En España, por ejemplo, mediante élites extractivas económicas, se las vuelve pobres. A estos países, ¿qué pasa? Que no les interesa que se proliferen para que no consuman. Como pasó en América Latina, como pasa en México, que es un narcoestado, un estado fallido, sí, como pasa en Venezuela. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo usted cree que se puede luchar contra esas élites económicas que son las que realmente mandan? Que es la élite bancaria, que es la élite de los eso, tendría la piedra filosofal, Que cuando... Como yo he visto muchísimos, como Jaime Rondós en Ecuador, que de un misilazo volaron un avión en medio de la selva. Sí. Y como se dedican a envenenar con polonio a toda la gente que está en desacuerdo con el gobierno de turno. Wow, complicado. Bueno. Vamos a ver, justicia militar. Ya lo he comentado un poco por encima. La justicia no tiene ningún sentido, la justicia militar no tiene ningún sentido que exista. Es decir, hay una justicia ordinaria. El militar, en ese concepto, por eso en Alemania no existe la justicia militar, en ese concepto de que el militar es un ciudadano más, que cumple su trabajo y punto, pues evidentemente hay una justicia que es la ordinaria, que es la que le cumple, se acabó, no hay más tela que la que hable. ¿Por qué? Porque uno de los grandes movimientos que han hecho, y además nos han engañado totalmente, y además con una facilidad pasmosa, a mí es algo que me llama mucho la atención, es lo que pasó con Zaida. ¿Qué es lo que nos vendieron después de Zaida? Pues señores, vamos a introducir en el Código Penal Militar el acoso sexual. Asunto resuelto, es que antes no lo teníamos, ¿no? La pregunta es, ¿el acoso sexual es un delito de naturaleza militar? No. Yo creo que no. Pues es cierto que últimamente con la tal cantidad de acosos sexuales que hay, bueno, pues casi que va a terminar siendo pero no lo es. Lo cierto es que el acoso sexual existe en cualquier ámbito. Por tanto, el acoso sexual debe ser juzgado por un juez ordinario. Bien, las dos opciones que hay es la alemana, que directamente han quitado la justicia militar y es lo que recomiendan todos los organismos internacionales, llámese Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llámese Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso, aunque parezca mentira, hasta el Convenio Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, es decir, hasta los africanos lo recomiendan, es decir, es algo que es evidente. No debe haber justicia militar, ¿vale? No existe razón para que exista. Y la otra posibilidad es la de los británicos, y esto encaja muy bien con la anterior pregunta. Los británicos llegaron y dijeron, no, nosotros queremos seguir teniendo una corte penal militar porque somos muy especiales. Esta gente, pues claro, dice, yo conduzco por el anillo tal y yo quiero seguir teniéndola. Pero obviamente no puedo seguir teniendo una corte penal militar funcionando como funcionaba antiguamente, es decir, con unos militares que ejercían la justicia y que en muchos casos además ni siquiera eran personas formadas. Algo que desconoce casi todo el mundo es que cuando a ti llega el momento de que te juzguen a nivel militar, si es verdad que te juzgan te juzgan 3 jueces, hay 2 que son jurídicos, pero es que hay un tercero que es solo militar.
Es decir, ni siquiera tiene ningún conocimiento jurídico. Es decir, a cualquiera que vaya por allí, que pasa por allí con el carro de combate y tal, y dice, joder, este mes el carro de combate no lo he podido mover porque no hay gasolina y tal. A ti te hago juez este mes, y lo pasan, lo sientan y se sienta ahí. O sea, completamente delirante, ¿no? Es algo que dices, esto no puede ser, ¿no? Entonces, al final, ¿qué han optado los británicos? Vale, corte penal militar porque me mola mucho el rollo de seguir teniendo mi justicia militar, pero la voy a componer de personal civil, experto en derecho militar, y que además obtenga su plaza, su vacante, por medio de oposición. Y además, la Corte Penal Militar no va a tener ningún tipo de dependencia, ni con el Ministerio de Defensa, ni con ningún tipo de los ejércitos. Conclusión, es una justicia plenamente independiente. Es una justicia ordinaria especializada en lo militar. Básicamente es nada más que ponerle el nombre, en lugar de tener, yo que sé, una sala, igual que hay una sala de lo civil, una sala de lo penal y una sala de lo militar en los juzgados ordinarios, pues eso. En lugar de estar en los juzgados ordinarios, pues le llamemos Corte Penal Militar. Pero al final es lo mismo, es el mismo, en el fondo es el mismo funcionamiento que la alemán. La inexistencia de la justicia militar, no tiene ningún sentido. Bien, para la segunda pregunta que me has hecho, es complicado, porque te voy a decir la realidad, y la realidad, si es que no la conoces tú, es que los militares de tropa son chustos. Básicamente son basurilla, que tú coges, usas y cuando te cansas la tiras. Y te da exactamente lo mismo, de hecho se expulsan 10.000, pues se expulsan 10.000. Y claro, alguno me dirá, eso no es así. Los que estamos en el ejército, hemos estado en el ejército, en las Fuerzas Armadas, sabemos que hay una división racial dentro de ella. Quiero decir, los oficiales de la antigua escala superior de oficiales, que eran un poco los elegidos directamente por Dios para dirigir los designios de las Fuerzas Armadas, eran los blancos, claro, no iba a ser de otra forma, ¿no? Luego estaban los negros, y los negros eran los suboficiales, ¿no? ¿Que están para qué? Pues para hacer el trabajo de los blancos, lógicamente. Y luego estaban los mestizos, que eran los suboficiales que un día se hicieron oficiales. Entonces, claro, dijeron, guau, es que si tú has sido suboficial y ahora te haces oficial, tú no puedes ser blanco. Pero claro, ya tampoco eres negro. Bueno, pues eres mestizo. Bien, pues en este conjunto, ni siquiera la tropa tiene su denominación racial, con lo cual, ¿qué es la tropa? Chusma, básicamente. Entonces, ese es un problema que tenemos. Entonces, algo por lo que yo abogo siempre es que los militares de tropa tienen que ser permanentes, tienen que tener un alto nivel de formación y tienen que tener un salario digno. Porque muchas veces el hecho de no tener un sindicato, el hecho de no tener un salario digno, lo que hace es que tú menosprecies a tus propios militares. Esto pasa, me lo contaron el otro día que pasaba en Ceuta, ¿no? Que llegó un señor, un alto mando, y dijo, a partir de ahora, a dar la vuelta a Ceuta. Eso son 16, 17 kilómetros. Pero oiga, ¿esto por qué? Porque me da a mí la gana. ¿Esto no son mis soldados? ¿Qué es lo que ocurre? Que los soldados pueden trabajar hasta 24 horas sin que se les pague nada, incluso hasta 48, ¿no? Y está legislado eso. Un auténtico atropello a nivel laboral, ¿no? Entonces, por eso iba a lo de técnico universitario. Técnico universitario con unos determinados derechos laborales, que es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese señor hace dar a toda una unidad una vuelta a Ceuta, porque, yo qué sé, porque se la ha apostado con los colegas. Estoy seguro que el día antes dijo, a que soy capaz de hacerles a esto dar la vuelta a Ceuta, tomándose ahí un gin tonic o lo que sea. A que no, a que sí, a que no. Al día siguiente llegó todo el mundo a la vuelta a Ceuta. Todo el mundo a la vuelta a Ceuta, y tú dices, ¿pero esto para qué? Vamos a ver, si hay un plan de formación con el cual se decide que hay que dar una vuelta a Ceuta cada 3 semanas, porque eso lo ha decidido un experto, se hace. Pero no porque a un señor se le ilumine. ¿Cómo se pone freno a ese tipo de salvajadas que pasan en las Fuerzas Armadas? Pagando bien al militar. Si un militar gana 1.500 euros y cada vez que tú sacas a un militar de maniobras le pagas, empiezan a tener un dinero limitado. Entonces, claro, y tú dices, bueno, vamos a ver, si yo hacer esta golfada, aparte que hay un sindicato que me va a denunciar, que no existe a día de hoy, aparte de eso, si a mí este militar me cuesta dinero y yo tengo un límite económico anual, yo no voy a malgastar ese recurso. Yo voy a sacar a mi militar cuando realmente convenga sacarle. Y porque realmente convenga, no porque yo me ilumine y diga ahora que quiero que todos los militares den la vuelta a Ceuta porque a mí me da la gana, ¿no? Un disparate. Entonces, en ese contexto, es algo que tenemos que cambiar. Wow, y el tema del miedo, la industria del miedo.
¿Cómo se combate eso? Élites extractivas. Eso es muy difícil, ¿no? Yo en este libro, aprovecho este libro, lo cuento. He venido a hablar de mi libro. Ahí está el secreto, ahí está la piedra filosofal, en este libro, ya os lo digo. Si lo compráis y lo leéis os vais a hacer ricos seguro, no hay ninguna duda. No, a ver, yo creo que es una gran batalla perdida. Lo digo con sinceridad. Si tú analizas la historia, el poder siempre es capaz de pervertir cualquier sistema de gobierno. Da lo mismo que tú hables de una dictadura, da lo mismo que tú hables de una democracia, al final siempre puede. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y eso sí que lo cuento un poco en el libro, y es el vivir como sí. Es decir, al final, un día, en un momento dado, con una serie de circunstancias, llámelas las que sean, yo decidí vivir como si las Fuerzas Armadas fueran modernas y España fuese un país democrático. Esa forma de vida, como veis, me ha traído una serie de problemas brutales, porque ni las Fuerzas Armadas son modernas ni España es un país democrático, ¿no? Porque si yo decido vivir de esa forma, y todo eso se cumpliese, no sería así. Es decir, es un poco como cuando Rosa Parks llega un día y decide vivir como si los negros se pudieran sentar en un autobús. Pudieran subir a un autobús y se pudieran sentar, cosa que hasta entonces no pasaba. Y decidió mantener esa forma de vida hasta las últimas consecuencias. Las consecuencias fueron terribles. Entonces, al final, nosotros lo que podemos hacer es vivir como si. Es decir, yo a partir de ahora voy a vivir como si lo que cada uno creamos, ¿no? Eso me parece que es algo fundamental. ¿Significa eso que nos va a ir bien? Pues como veis, no. A mí me han despedido, he perdido el trabajo, he terminado durmiendo noches en un coche, he pasado 1000 perrerías, me escupen, me insultan. De hecho, ahora os lo diré que entréis en Facebook para que podamos difundir imágenes. Ahí, si entráis en Facebook y me decís, hola, buenos días, hijo puta, ningún problema, yo respondo, yo digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Porque estoy acostumbrado a ello, ¿no? ¿Es fácil? No, es muy complicado, pero es lo único que podemos hacer. Lo otro es rendirnos, y el rendirnos es darle facilidades a toda esta gente. Entonces, al final, esa forma de resistencia individual es la que al final te lleva a una resistencia colectiva y obliga al cambio. Al final, Rosa Parks sufrió muchísimo, pero consiguió un cambio, ¿no? Y al final esa es la forma. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es una forma de vida que tenga un fin, por desgracia, porque el sistema siempre es perverso y siempre busca la forma de pervertir. Entonces, permanentemente tendremos que estar viviendo como sí, pero yo creo que me parece que es lo más importante, ¿no? Y esa es la forma. Gustavo, ¿quería decir algo? Sí. Bueno, no, que me parece muy interesante todo lo que has dicho, el tema de la vocación, por ejemplo, que se hablaba mucho en el siglo pasado, pero hoy es la vocación o la profesionalidad. La vocación existía mucho en la religión, pero hoy en día ya el profesorado, la medicina, la enfermería, los militares, los físicos o cualquier profesión, profesorado, casi no se puede hablar de vocación, tienes que hablar de profesionalidad. Además de que vocación es como, ¿te gusta o no te gusta? Sí, bueno, si eliges una carrera es porque te gusta. Bueno, eso lo has dicho tú muy bien. Segundo, el tema de, yo soy antimilitarista, tengo un hijo que se negó a hacer el servicio militar aquí. Hemos venido de Chile después del golpe de Estado de Pinochet. Por lo tanto, me cargan, como se dice vulgarmente allá, o no me gustan, o no le tengo simpatía a los militares. A lo mejor un militar como tú, a lo mejor te voy a tener bastante simpatía por lo que has hecho. Reforma. Él se negó a hacer el servicio militar y lo condenaron porque luchó y se gastó y no pudo acceder a un puesto público. Por esto hace más de 20 años, 25 años. Ya. O sea que tenemos en la familia esa idea de que ¿para qué los ejércitos? ¿Para qué? Bueno, y la parte que es política, que tú lo has dicho, por supuesto, es una división política, que se asigna un presupuesto y a lo mejor no sabemos bien si es cierto o no ese presupuesto, pero según el ministro de turno se compra tanto o tantos, y es todo decisiones políticas. Y lo otro, lo que hablas tú del futuro, porque hablar del imperio de Castilla, ¿para qué nos vamos a ir a
a 600 años y ya hace 2 siglos que el Imperio de Castilla también, ¿no? Y los que vinieron después perdieron las colonias americanas y eran justamente gente educada, españoles, educados, o irlandeses, que hicieron la revolución en las colonias, como Higgins, San Martín y todo. ¿Eso para qué? Ya pasó, agua pasada, digo yo. Y lo que tú dices, referéndum, pero ¿qué necesitamos? Yo no soy ni política, ni militar, nada, ya estoy jubilada, he trabajado 30 años aquí. Y referéndum, pero para hacer un referéndum, claro, hay mucha gente que será muy preparada, estará muy al tanto, tú, que sabes muchas cosas más, o políticos, pero ¿qué necesitamos? Esa democracia, que parece que tenemos una democracia, pero que no es perfecta, pero bueno, más o menos. Bueno. Hay los medios, ¿cómo te llega la información? Porque yo esto de los carros que compra el ejército, los aviones, yo no tengo idea de eso. Pero lo dicen, reforma y referéndum. Necesitamos eso, más información o más filtro, o digamos transparencia de información para hacer un referéndum. ¿Cómo vamos a hacer un referéndum si no sabemos qué? Si somos ignorantes la mayoría. El tema de Cataluña es muy importante. Yo jamás me he sentido discriminada a pesar de que vengo de Sudamérica, he aprendido el catalán, he trabajado en catalán. Nunca me he sentido, estoy feliz, no tengo nada en contra del catalán. Mis hijos se han educado aquí en catalán, mis nietos y todo. Pero me gusta el tema y no me quiero separar y me siento ¿para qué? No quiero ni fronteras ni nada, pero eso es otro tema. Ya. A ver, pues, el referéndum en la grada del servicio militar. Vale, voy a ¿Qué es lo que dices tú? ¿Cómo responder muy hacerlo? rápido. Antimilitarismo, ¿para qué necesitamos los ejércitos? ¿Para qué? Vuelvo a decir antes, y yo creo que esto es muy importante. A mí me encantaría venir aquí y deciros, mira, que no necesitamos ejército. Vamos a cerrar el chiringuito, que nos vamos para acá. Como comprenderéis, yo ahora mismo no soy militar, aunque he recurrido. Es decir, que no tengo un interés económico en que las Fuerzas Armadas sigan siendo como tal, porque seguramente ya veremos, pero si me readmiten será dentro de mucho, ¿no? Pero desgraciadamente sí que necesitamos un ejército. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Y al antimilitarismo. Creo que necesitamos, y ahí viene lo del referéndum, necesitamos que la actuación de nuestros ejércitos sea legítima y que además nuestros ejércitos actúen porque nuestros ciudadanos quieran. Pero O sea, para ahí la es donde nos tenemos desgracia, que... o para luchar, para la guerra. Para lo Para que desgracia queramos. natural, Quiero decir, pero- si nosotros mañana somos unos animales y decidimos que lo que nos gusta es entrar en Irak, entrar en Afganistán, crear estados fallidos, matar 2 millones de personas, generar 2 millones de refugiados y llevarnos el petróleo de ahí, perfecto. A mí me gustaría que no fuera así y que pudiéramos decidir e informarle a los ciudadanos, pero si somos tan brutos, porque a veces lo somos y lo hacemos, tendremos que votarlo nosotros. Y tendremos que cargar con esa responsabilidad durante muchísimo tiempo. Entonces a mí me parece fundamental el votar y el uso, y esto cambia un poco. Y termino lo más rápido posible, termino súper rápido. Tema del antimilitarismo. Tenemos un problema, y es que tenemos una gran cultura militarista dentro del ejército. Y alguien me dirá, bueno, lógico, es el ejército. No, perdona. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos, nuestros militares tendrían que tener un gran conocimiento, un gran sentimiento antimilitarista. Y alguien me dirá, bueno, entonces ¿cómo van a ser militares? Bien, volvemos al ejemplo de los médicos. Es que a un médico no le podemos dar pluses por cada operación a corazón abierto que haga, porque si no todo el que llegue a la consulta va a decir, joder, el pecho como lo tienes, hay quirófano que a mí me opera. Pero es que además no solo te vamos a dar pluses, sino que es que además te damos medallas con decoraciones y además los ascensos van a ir en función de todas las operaciones a corazón abierto que hagas. Tú vas a querer hacer todas las del mundo y mucho más. Ha pasado con los incendios esto. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no podemos, por eso digo que hay que pagar bien al militar. Porque nosotros no podemos, no puede ser que un militar gane el doble o mucho más por ir a un conflicto armado. No puede ser que haya militares, y yo los he conocido, que se vayan a una guerra, que se creen que esto es la PlayStation, para comprarse un coche. Esto es un disparate, entonces... ¿Americanos o ingleses? ¿Copia? No, los españoles, esto lo han hecho No, pero es españoles. copia, te digo yo que es idem, que el ejército americano o el británico, como Bueno. les pagaba a los oficiales que iban a la India. Es diferente, ellos tienen otro, ahí tienen otro concepto y cobran otros salarios y además tienen otra legitimación, es mucho más profundo, pero en España sí tenemos ese problema.
Entonces tenemos que cambiar no solo económicamente, asciendes más si vas a conflictos, socialmente dentro del ejército estás más valorado si has estado en conflicto, y ya donde eres la caña es si has matado a alguien, ¿no? Si ha habido un tiroteo. ¿Por qué? Porque incluso te dan una condecoración especial que la llevas en el pecho y deja bien claro que tú has entrado en conflicto. Eso es un error. Esa cultura hay que terminar con ella, ¿no? El militar tiene que ganar dinero, tiene que estar formado y preparado para ir a ese conflicto, pero debe de ganar el suficiente dinero y tener el suficiente incentivo y además valorar otra serie de cualidades profesionales como para que el ir a un conflicto armado sea un problema para él. Sea algo que diga, joder, pues si voy a ganar casi lo mismo y encima me voy a tener que jugar la vida. Es decir, el militar no puede ser, entre comillas, feliz por ir a un conflicto. No puede sentir, como siente a día de hoy muchos militares que no han estado en un conflicto armado, un poco frustrada su carrera militar. Porque eso es un disparate, ¿no? Tendría que entender por qué va. Efectivamente, pero aparte, no lo entiende. ¿Por qué va? Por eso digo que es muy, muy importante cambiar esa cultura. Y ya cierro, ¿no? Sí. Deciros, Facebook un paso al frente. Bueno, pues todos los que le deis ahí a me gusta, sigáis, compartáis las noticias, le deis a me gusta, pues os lo valoro mucho, porque al final yo escribo a día de hoy en público, a lo mejor mañana escribo en otro sitio, pero Facebook es un canal de comunicación directa con vosotros y es una forma directa de comunicarme que no tiene además ningún tipo de censura. Y por último, aparte de eso, el blog, no sé si ya estoy diciendo esto, el blog de un paso al frente en público, todos los que queráis seguirlo, y luego el libro. En fin, que es una forma de comunicación, si os gusta, si lo leéis, lo difundís y hacéis fotos si os gusta y lo recomendáis, pues es muy importante. Que sepáis que el libro, por ejemplo, en el Corte Inglés es muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque hay un señor que se llama Dimas Jimeno, que es el que dirige el Corte Inglés, que ha sido 3 veces candidato a Falange. Eso lo comprenderéis. Es bastante complicado. Entonces, en fin, todo lo que podáis hacer. Sí, solo quería hacerte este inciso. Antes has hablado del enemigo. El enemigo. Lo importante es el enemigo en el ejército. Pero no solamente en el ejército, en la política. Siempre se necesita un enemigo para combatir a otro. Estamos en guerra. Es una guerra social, no se pegan tiros, pero hay muertos. Hay desahuciados, hay muertos de hambre. Cuando Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, las élites extractivas, como dice el chico ese, deciden que tienen la necesidad de tener un enemigo permanente. Si ese desaparece, el siguiente. Pasó con la Unión Soviética, cayó, se fue a por el mundo musulmán, el terrorismo. ¿Con qué excusa? De acaparar las riquezas, no solamente eso, para que estuvieran subyugados por el imperio sionista anglo-capitalista, ¿no? O sea, la necesidad permanente del enemigo, la industria de armamento. Sí, por supuesto. O sea, el hecho de que Podemos plantee todas estas cuestiones, es decir, vamos a ir y conquistemos el poder en una institución para revertir todo esto, si vamos a estar fuera de la OTAN, pero la cuestión es que estamos dentro de la OTAN. La cuestión sería decirle a los soldados que no voy para allá. Claro, pero ¿qué oficial dice eso? Ninguno, porque como tú dices, es una sociedad corrupta en sí misma, ¿no? Efectivamente, sí. Es como el chiste de Gila. Oiga, está el enemigo, se puede poner. A ver, ¿cuándo empezamos? Yo les lanzo las balas y ustedes se las reparten. Cuando Estado Islámico es... Eso es parecido, ¿eh? Que ya Estado Islámico es como la piratería en el siglo XVI y XVII, ¿no? Sí. Un enemigo que necesitan, porque, coño, si los han armado Arabia Saudí, Turquía, es más, Estados Unidos, que dice, no, yo no he sido, pero es que ha tirado la piedra. O sea, y después Israel. O sea, ¿cuántos negocios de armamento no está metido Israel? ¿En cuántas guerras desde que cayó la Unión Soviética no está Israel? Incluso durante la época de la Guerra Fría, ¿cuántas guerras no hubo durante la Guerra Fría? La necesidad permanente, o sea, la necesidad también de un ejército democrático. Esto es un inciso, ¿eh? Esto es la pregunta, el problema es la pregunta. No, es que eso lo estaba planteando una duda. No sé si me entiende. Dice, es mejor cambiar el ardor guerrero, el novio de la muerte, por un señor que ha estudiado una carrera, que va a tirar misiles mejor que coge uno
Que yo me quedo En sin... mi caso, por lo menos por Sí. la novia, ¿no? No, claro, me quedo sin balas porque me lío con el chopo. Vale. Es que no es matar igual. O sea, No, es que es muy complejo. Como te responda eso, me matan, ¿eh? No, pues ya el está, problema, ya no, ahí. vamos a quedar, nos vamos ahora al Jové, Jové, ¿cómo es diu? Jové, bueno, Jové, vamos allí y ahí continuamos la charla. Y Me parece genial. No, yo lo que queráis, ¿eh? No hay... porque esto se alargaría mucho, Sí, y como te responda esto, me matan, ¿eh? Seguro, ¿eh? claro, ¿Cómo quedabas tú y poco más? no, el problema es, yo la experiencia que tuve de profesional, porque fui de los primeros metopas, pues aquello de que, y con los compañeros que me sigo escribiendo todavía, el problema con respecto al último artículo, el penúltimo que escribiste tú, Sí. ese de lo que has explicado antes, ¿no? De 50.000 oficiales, 500.000 reservistas, tal y cual. Eso les provoca miedo. Me voy a quedar en paro. Explicar eso un poco. Y luego que la introducción de la mujer en el ejército no ha democratizado el ejército. La mujer ha hecho y se ha comportado igual que el hombre. Sí, la mujer es... me voy a quedar con el papel de la mujer, que creo que es más fácil, os lo puedo explicar más rápido. La mujer no tiene un papel normal y correcto en las Fuerzas Armadas, es un papel completamente distorsionado. Es decir, normalmente la mujer tiene dos opciones. O se aprovecha de su propia condición de ser mujer para tener unos privilegios que otros hombres o bien otras mujeres no tienen, o por ser mujer es permanentemente maltratada. Quiero decir, por ejemplo, una costumbre que existe mucho en las unidades, por ejemplo, de infantería, es que tú como soldado de infantería, la antigüedad en las Fuerzas Armadas es un grado, y bueno, pues cuando tú llevas una serie de tiempo en unidades de combate que son muy duras, que pasas 200 noches al año fuera de tu casa, que tienes que dormir en tiendas de campaña, en fin, toda esta imagen que nos hacemos de pues, el teniente O'Neill y todo esto, ¿no? Bien, pues cuando tú llevas un determinado tiempo y viene alguien más joven, lo normal es que esa persona que viene joven ocupe ese lugar y tú, si puedes, pases a una oficina. Bien, eso entre los hombres pues, está completamente normalizado entre los soldados. Cuando esto ocurre entre las mujeres, ¿qué sucede? Que si tú eres mujer y no eres muy agraciada físicamente, empiezan a pasar los años y estás en la unidad de fusiles como una campeona un día y otro día y otro día, y de ahí no te saca nadie. Pero de repente llega la chica, la soldado recién nueva, llegada al cuartel, que es espectacularmente guapa y que tiene un cuerpo divino y que además tiene una voz muy sensual. Entonces el coronel de turno, general de turno, dice: tú mi conductora. Claro que el ser conductor debería de ser para la pobre chica que a lo mejor no es tan agraciada y lleva 20 años sufriendo, 10 años sufriendo la unidad de fusiles, ¿no? Ese puesto le corresponde a ella. Entonces, claro, todo esto se distorsiona y se genera una distorsión. En muchos casos no hay acoso sexual, solo hay una actitud paternalista. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son terriblemente clasistas. Entonces eso se ve tanto en el papel de la mujer como en el de los homosexuales, que eso lo podríamos hablar, pero como entre en eso me matáis ya del todo, ¿no? Pero bueno, sí que el papel de la mujer demuestra mucho hasta qué punto hay un enorme nivel de clasismo y por desgracia no tiene un papel normalizado, es uno de los retos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Bueno, nos vamos al Jové. Sí. Y los que... Daros las gracias a todos, de verdad. Los libros están ahí. Sí. Y que esto que hemos hecho hoy, que lo podemos hacer otras veces, que es que se puede hacer, o sea, ahora ha venido el teniente, pero es que podríamos explicarlo porque, claro, podríamos organizar otra serie de charlas porque, claro, la intención es esa, de difundir y de...